Kaixo. A ver si aquí está Enara. Kaixo. ¡Ah! ¡Qué ¿Qué vas a emoción escuchar? verte! Ahí me voy a Bueno, colocar. Pues vamos a esperar igual un claro, minutito, un par de minutitos, a ver pasando. qué tal Enara. Pues ¡Ay, qué bien, alegría verte! un poco nerviosilla, en plan, he visto de estos, ¿no? En Instagram y tal, pero pues, yo no había participado nunca, entonces pues estoy ahí como Que bueno, emocionadísima. yo también soy principianta. Practicando juntas. Eso es, así que a ver cómo sale. Bien, ya está, o sea, ¿no? Ya nos hemos conectado, ya si Ya no está, tocamos nada. eso te iba a decir, eso era lo complicado, o sea que... Qué bien, Pichín, qué bien, qué guay. Sí, la verdad que tenía ganas bueno, charlotear contigo un ratito y que la gente sepa de tu proyecto que mola mucho y nada, mola mucho. Molamos, ahí vamos, Mola dando mucho. pasillos, sí. Eso que llevo un ratillo, o sea, he estado currando bastante y un poquillo, o sea, estoy un poquillo desconectada, ¿eh? No me suele gustar desconectarme de mi proyecto, entonces también esto es como, lo siento como un rescate, en plan, vuelve nada. Así Bueno, que pero guay. hay veces que también necesitamos dejar un poco aparte, ¿no? Cuando no da, no da. Sí, Eso sí, es, eso sí. es. Entonces la Así que guay. autogestión y todo eso también, sí. Pues nada, si quieres empezamos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todo el mundo. Se me cae el móvil, perdón. Saludamos, saludamos. Bueno, lo primero de todo, Enara, darte las gracias por estar aquí esta tarde. Es un placer y un honor tenerte, la verdad. Tener a tu proyecto también. Y bueno, para quienes no nos conozcan, si te parece, bueno, yo soy Raquel, formo parte del equipo de Gasteartean, de Asexórate, y bueno, de mí no hay mucho más que decir. A mí me gustaría hoy que es tu día, Enara, que nos cuentes un poquito lo primero, pues eso, quién eres tú y empezamos con el proyecto, si te parece. Vale, guay, claro. Bueno, el qué soy yo, pues, a ver, pues eso, me llamo Enara, soy de Irún, vivo en Irún también. Y, y bueno, pues así un poco en resumen, de titulación soy informática, que me gusta contarlo como anécdota de los giros que da la vida. Después he tenido una cafetería en Irún también muchos años. Ujú. Y después, pues eso, ahí tuve un momento brecha en la vida de, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ahora como ya eso se tenía que acabar. Y bueno, y puse en marcha el proyecto. Un poco ese sería el recorrido. Y bueno, también lo primero, eso, agradeceros. Me hace mogollón de ilusión que seas tú. Me hace mucha ilusión que sea una iniciativa de Irún. Que bueno, pues eso, que es como que todavía no había tenido ocasión, ¿no? De estrenarme en Irún. Y bueno, sí que han dado por todo Euskal Herria y siempre esa penilla de, bueno, a ver cuándo se mueve Irún. Así que esto, pues ahí la primera oportunidad. O sea que La muy primera contenta. de La una primera, tal, la eso, primera. eso. Sí, sí, que necesitamos cultura menstrual. Ahora hablaremos, pero la Ahora hablaremos de necesitamos. ello, En el eso pueblo es. también. Sí, Así sí, que la eso, verdad un es que poquillo. Vale, en resumen eso. Y bueno, ahora también trabajo de coordinadora de Hola Tu COP, que también me gusta decirlo, que es la red de economía social y transformadora de Euskal Herria. Y bueno, ahí pues también siento que me estoy haciendo como un máster en las cosas que dije que iba a investigar, ¿no? Que son un poco, pues eso, la cultura menstrual y la economía feminista. Entonces, bueno, me da también la oportunidad de estar como dentro de esto que es muy emocionante. Así que la eso es ver- lo que hago. la verdad que sí, la verdad que es emocionante. Sobre todo también cuando tratamos de nuestros cuerpos y cuando hablamos del sentir, ¿no? Y del estar también, que es muy importante. Vale, pues si te parece, cuéntanos un poquito qué es viviendo en cíclico. Claro, vale, pues viviendo en cíclico, así un poco para poner en contexto, es un proyecto que yo, pues como digo, como os he dicho, ya llevo 3 años en este momento, o sea, decidí en un momento hace 3 años que no sabía muy bien a dónde orientarme y lo puse en marcha, bueno, impulsada, pues ya llevaba tiempo siguiendo a Erika Irusta del Camino Rubí, luego he estado, bueno, y soy parte y hoy en día trabajo dentro de la comunidad Soy Una, Soy Cuatro que impulsa Erika. Y desde ahí pues vi que esto había cambiado tanto mi vida, o sea, el registrar, el ver mi vida en cíclicos, o sea, un poco el atender mis ciclos,
había sido tan transformador que pensé Mm. que, pues que no me lo podía dejar dentro, ¿no? Era ya como una cosa de que un impulso de dentro de, bueno, esto no sé cómo y no sé qué va a pasar y así empecé y así de alguna manera también sigo, o sea, no tengo un objetivo concreto, sino que es mi propio proceso y el de otras, pues un poco ponerle voz y hacerle espacio en la cultura que vivimos, que bueno, y llegar a otras que, bueno, pues eso, como digo, para mí fue tan transformador que el poderlo compartir es transformador y sigue siéndolo, porque es un proceso vivo que al final la estamos creando entre todas y eso es un poco así en resumen, o sea, tiene esos dos pilares de la cultura menstrual, que eso que es un poco lo que vamos a hablar hoy, y luego la parte de la economía feminista, que a mí me interesa mucho de qué formas la organización que tenemos en el sistema nuestro tienen sitio o no, ahora básicamente no, de momento, pero estamos en ello, Eso es. los cuerpos y los Ujú, procesos y los cuerpos cíclicos como son los que tenemos la menstruación, ¿no? ujú. Muy interesante, además, Enara, ¿eh? Porque creo que dentro de todo el proceso que llevamos de vida, no nos paramos a veces a pensar, a reflexionar y sobre todo a estar con nosotras o nosotres, ¿no? En otros, pues en momentos más tranquilos y demás. ¿Y cómo surgió? Bueno, ya nos has contado un poquito de cómo surgió Mm. el proyecto, ¿no? Dentro de tu necesidad de Era, saber, de descubrir y de sí, transformación, ¿no? sí, sí, Y ha sido muy orgánico y a mí es lo que me gusta también y lo que propongo. No tengo, o sea, no hay un objetivo claro que también dentro del sistema que tenemos de objetivos, metas, no sé qué, yo voy un poco haciendo lo que me late y lo que me dan los tiempos y demás y ahí vamos, sí. Y qué importante también es escucharse, ¿verdad? Que eso es muy importante, sí. Y bueno, ¿y qué hacéis dentro del proyecto? Porque he visto que hacéis varias cositas, ya nos has hablado un poco de la cultura menstrual, que ahora entraremos en ello, y de economías feministas, pero también haces algunas otras cositas, ¿no? Cuéntanos un poquito qué haces. Sí, bueno, pues básicamente investigar, escucharme y intentar de ahí plasmar de alguna forma lo que mi cuerpo dice, ¿no? O sea, un poco como una investigación hacia afuera de los movimientos relacionados, que hay muchos y cada vez hay más, Ujú. relacionados tanto como con el ciclo menstrual como en el último rato este de COVID, ¿no? Por llamarlo de una forma, también las economías críticas han tenido ahí, están teniendo un repunte guay. Entonces, bueno, investigar y luego escribir, es que me gusta mucho y me sirve mucho para ordenarme. Esto sobre todo, luego hago talleres, hago encuentros Ujú. que pues son un regalo, porque es de verdad cuando, ¿no? Pues cuando estamos ahí cerca y cuando estamos compartiendo siempre son, o sea, siempre son sencillos porque al final tenemos tantas ganas de encontrar espacios seguros donde encontrarnos y podernos Sí, desnudar y compartir, porque al final muchas tenemos las mismas heridas, o sea, que son fruto del sistema, ¿no? Entonces, el tener un espacio, el que haya espacios acogidos para poderlo sacar, pues esto es, los encuentros son es una maravilla. Y luego, pues ahí también eso en el blog, bueno, las pinturas, estoy también haciendo varios directorios con recursos que a mí me han ayudado. Y eso, un poco ahí entre el activismo, el arte activismo, pues esto es un poco todo lo que hago en el proyecto. Nutrirme de otras también muchísimo y tener muchas conversaciones relacionadas con estos temas eso, que luego voy bajando. Sí. la verdad que los menstruencuentros, bueno, yo no he tenido el placer de asistir a ninguno, pues por temas, ya sabes, nada, que te voy a contar. Ya sé. Pero bueno, sí que me gustaría acudir a alguno y yo recomendaría porque creo que puede ser una experiencia muy enriquecedora y Mm, bonita y transformadora, ¿no? mm, Por todo lo que nos estás contando y por todo lo que hemos hablado, ¿no? Sí, yo siempre los planteo además como Perdón. el abrir una puerta. O sea, en realidad el Ujú. trabajo ya es lo que cada una queramos luego hacer, suelo Realizar, decir, ¿no? el máster sobre tu propio cuerpo, ¿no? O sea, yo Ujú. no, eso, no tenemos ninguna o sea, hay algunos saberes, ¿no? Que son contrastables de alguna manera, pero todo lo que es emocional y demás, pues somos nosotras las que lo podemos ir desarrollando. Entonces, abrir esa puertita y muchas se animan a seguirla y es como guay, guay, vamos, vamos, porque aquí eso nos necesitamos todas y los Sí. discursos de todas y las vivencias. Mm. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, ¿qué es eso de cultura menstrual? Que a mí tanto me Pues, gusta el nombre, además, es maravilloso. ¿Qué es eso de cultura menstrual, Enara? pues yo creo que de alguna forma vamos nombrando bajo estas dos palabras la cultura que necesitamos
para expresar nuestras vivencias cíclicas, de alguna manera, ¿no? O sea, dentro de la menstruación, pues vivimos diferentes fases y ahí o sea, nos vivimos diferentes. Entonces, la cultura que Total. tenemos sobre la que basamos nuestras realidades es básicamente o mayormente lineal. O sea, todo está en línea de tú tienes que hacer esto, 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 luego tienes que producir y luego produces además y esto, todo es lineal, ¿no? Y los procesos emocionales, de duelo, de enfermedad, o sea, los menstruales, pues no tienen lugar. Entonces, para mí, la cultura, otra compa dice que es como una sopa, ¿no? O sea, que es difícil de definir, ¿no? La Ujú. palabra cultura, o sea, es muy filosófico además esto. Entonces Sí. ella, o sea, como por imaginarlo de alguna forma, pues podríamos decir que es una sopa, ¿no? Y nosotros estamos en esa sopa, pero es como una sopa y todo rancia, ¿no? Entonces sería como de crear, pues desde esta forma, desde las vivencias menstruales y de poder acoger esto, crear una sopa rica, ¿no? O sea, Ujú. que está ahí como cocinada. Bueno, esto es un poco a lo que yo por lo menos hago alusión cuando digo palabra, o sea, cultura menstrual, que es eso, cómo nos podemos comprender siendo cíclicas, que este es el temón, ¿no? Sí, porque además sí que dentro de todas las generaciones, yo creo que esto lo compartimos, es que la menstruación, bueno, es un tabú, es sucio, cuando te llega la primera menstruación, ¿no? La menarquía, el cómo se vive eso, uy, mi niña ya se ha hecho mujer, ¿no? Todos estos procesos que se van repitiendo a lo largo de los años y es con lo que ahora yo creo que dentro de la cultura menstrual es lo que se intenta desmitificar, ¿no? Se Ujú, intenta quitar todo esto y tratarlo desde otra forma, desde algo natural, desde algo tuyo, del cuerpo ujú. y algo cíclico. Porque algo que me llama Claro. mucho Mm. la atención también, que bueno, me adelanto un poco a una pregunta, qué es eso de la perspectiva lineal y la perspectiva cíclica, ¿no? Claro, esa es la historia. Yo tengo la sensación, o sea, bueno, tengo la sensación, no, o sea, ya tengo como un poco la certeza de que mientras que no tengamos imaginarios nuevos, solo tenemos los viejos y si no hay agujero. Entonces ahí es donde está la historia de crear y poder nombrar. Sí, sí, es que estamos haciendo cultura menstrual porque estamos hablando de nuestra premenstrual, estamos hablando de que esto me duele, es que tenga espacio todo esto, ¿no? Entonces, yo nombré y me quedé muy a gusto cuando lo nombré, me lo sigo revisando, pero una vez nombré violencia lineal, ¿no? Y ahí me quedé como todo a gusto. Porque muchas veces cuando ya somos capaces de alguna manera de poder nombrar eso que nos duele, es más fácil empezar una deconstrucción. Y claro, esta linealidad digamos, o sea, se puede convertir en un concepto abstracto, pero es muy real. O sea, es tan real como que si tienes que ir a currar todos los días a las 8 y tienes que currar estas horas, o sea, todo eso es una linealidad que tú no vas a estar todos los días accesible a eso. Entonces, eso, bajo mi punto de vista, y siendo cíclicas, es algo violento. Y no solamente a los cuerpos que somos cuerpos menstruantes, considero que esto es extrapolable al resto, porque todas tenemos esos procesos en la vida. Pero sí que nosotras este proceso lo estamos viviendo todos los meses, todos los meses. Entonces, claro, tú sales a, pues no, a mí me suele gustar contar, cuando te baja la menstruación es cuando te quedas sin ninguna hormona, ¿no? O sea, cero Ujú. hormonas. Y vivimos en un mundo hiperhormonado, con además la hormona del estrógeno, que es la hormona de la acción, ¿no? Del estrés. Entonces tú, ¿no? Sales en el momento menstrual, momento cero que le estamos llamando en la comunidad, a la calle, a relacionarte, a hacerlo todo lo que tienes que hacer y ahí te estás dando, y te estás dando, y te estás dando, pues esto, porque estructuralmente tenemos esta violencia lineal y vivimos, pues, como podemos, ahí. Sí, y yo desde ahí es como intentar cambiar del paradigma lineal a poco ir generando esta ciclicidad, ¿no? Primer paso es saberlo, conectarme conmigo y con esas fases y luego ir poco a poco generando estrategias, porque lo que hay fuera es muy chungo, ¿no? O sea, quiero decir, Sí. esto no tiene pintas de que va a cambiar de un día para otro, Ujú. pero a mí sí que me hizo, así los primeros días de pandemia tuve ahí como un rebrote de ya está, se acaba el tiempo lineal. Todo un subidón optimista, ¿no? Pero creo que no, creo que ya luego me he ido dando cuenta que no. Bueno, vamos a ir viéndolo, vamos a ir viendo. Todo es Sí, sí, cuestión de fíjate. desaprender para volver a aprender, ¿no? Al final no Eso es es. no es más que Claro. eso. Y yendo un poquito por ese hilo, ¿por qué es tan importante vivir en cíclico, en Ara? Perdón, Mm. disculpadme, Ay, amor, que se te calme. perdón.
eso ¿Por es. qué es tan importante vivir en cíclico? Aunque bueno, ya lo estás diciendo un Mm, poquito en todo mm. esto que has dicho. Y bueno, te hago varias preguntas para que si quieres igual hacemos una recopilación de todas ellas y las vamos contestando, ¿vale? ¿Por qué es importante vivir en cíclico? ¿Qué quiere decir eso de que somos cíclicas? Que bueno, que ya lo estás contando un poco ahora. ¿Y cómo son nuestros ciclos, ¿no? Que no son lineales, como bien estamos hablando, por lo tanto, llevan un recorrido, ¿no? Digamos. Ujú. Eso es, sí. Bueno, yo considero que es interesante vivir en cíclico para comprendernos nosotras, primero, ¿no? O sea, como decías al principio también, nos da poco rato, tenemos poco rato para ponernos, para mirar para adentro y para saber de verdad, pues, cómo estamos, ¿no? Mm. Entonces, bueno, para mí la propuesta de vivir en cíclico sería eso, utilizar el ciclo menstrual como herramienta para conocerme mejor, ¿no? Para conocerme en las diferentes fases que habitamos. Eh, Esto, bueno, yo por lo menos y las compas que tengo cerca, por ahí andan algunas de la comunidad también, sabemos que es eh, un proceso, ¿no? O sea, que de repente no podemos ir como de repente, ¿no? A ser, o sea, cíclicas ya somos, pero como a tener estas estrategias de la ciclicidad, es irnos dando cuenta y en base a eso generar unas estrategias. Esta era una de las preguntas, ¿no, Raquel? Sí, Es sí, que de estoy hecho sí. apta a irme. Vale, vale, y No, luego no me has pasa nada. preguntado un poco, en Sí, resumen, luego eso, la ¿no? retomamos. Vale, cómo es el ciclo menstrual, ¿no? Así a Sí. grandes rasgos. Vale, pues bueno, a grandes rasgos, lo dicho, son dos fases grandes, la fase folicular y la fase lútea. La fase folicular empieza desde el día en que nos baja la menstruación, que además tiene que ser el día en que la sangre está rojilla, ¿vale? Si sale marrón, es del ciclo anterior, es un poco sangre oxidada, y luego, esa fase, la folicular, acaba cuando se da la ovulación y vuelve a acabar, o sea, la fase lútea acaba cuando vuelve a bajar la menstrua, ¿vale? Estas son las dos grandes fases que tenemos. En el medio está la ovulación, que es lo más importante, porque en realidad le llamamos ciclo menstrual, pero lo suyo sería llamarle ciclo ovulatorio, porque sin ovulación no hay menstruación. Entonces, aquí también tenemos bueno, nosotros somos bastante machaconas con la ovulación, porque o sea, no se le da importancia, excepto si quieres o prevenir un embarazo Rep- o tener un o embarazo, ¿no? reproducir, sí. Reproductivo. Y es el centro de todo, o sea, toda nuestra, digamos, nuestro bienestar hormonal está centrado en si hay ovulación y de qué calidad está siendo esa Ujú. ovulación, ¿vale? Y luego, dentro de estas dos fases grandes, hablamos de 4 arquetipos. A mí me gusta Ujú. mucho poner énfasis en que son arquetipos. O sea, quiere decir que son como ideas generales de lo que se ha ido investigando hasta ahora. Pero a mí no, o sea, no me gusta cogerlos como 4 fases cerradas, ¿vale? Porque lo otro que he dicho, folicular y lútea, son unas fases hormonales, de alguna Sí. forma que son identificables. Pero los arquetipos son ya una generación, o sea, una creación del imaginario de las humanitas menstruantes para entender lo que nos pasa. Pero desde ahí quiero decir que eso, que son orientativas, ¿vale? Las Ujú. 4 fases. Entonces tendríamos la fase menstrual, luego teníamos la fase preovulatoria, que ya es después de la menstruación, cuando tenemos el pico de estrógenos, que además solemos notar ahí como de esa hibernación, ¿no? De esa necesidad de cueva o de estar ahí menstruando, ese subidón. Luego estaría la fase ovulatoria, que es también, bueno, pues eso, donde se da la ovulación, y luego está la fase premenstrual que dentro, bajo mi punto de vista, dentro de nuestro sistema, pues es la que peor vista está, la Sí. más conflictiva en general. Y a mí, pues bueno, a mí me suele dar, o sea, me da como rabia, porque yo personalmente, eso, además llegué a toda esta investigación del ciclo menstrual porque yo me llevaba, o sea, en Premen tenía, como le llamamos, Premen para las amigas, tenía mucho bajón y siempre, o sea, yo no sabía que estaba en Premen, pero tenía mucho bajón, lloraba mucho y luego ya vi que, pues, o sea, que se repetía y yo dije, ah, vale, o sea, vale, que esta fase bueno, es la peor vista yo creo porque es una invitación brutal y muy bestia a ponerte hacia adentro, ¿no? O sea, como a ver todas esas cosas que te están moviendo, la Premen no tiene filtros, no los tiene, o sea, entonces, claro, pues ahí hay, bueno, se pueden generar pues conflictos y es en gran medida eso, porque en el sistema que tenemos lo de las heridas, los procesos internos, todo esto, pues ahí tenemos eso, una falta de cultura muy violenta. Sí,
Sí, sí, y además de no dejarnos tampoco, tal vez, ¿no? Dependiendo de en qué momento estemos de la menstruación, como bien decimos que somos cíclicas, no en todos los momentos estamos igual. Emocionalmente nos puede afectar o no. O tú entiendo que hablas, cuando hablas de la premen, Ujú, hablas de ese momento, ¿no? Que igual eso es. Ujú, emocionalmente y lo importante sería también pues llegar a comprender los estados por los que pasamos para poder ujú. darnos permiso, ¿no? Que creo que esa palabra de darse permiso es importante. Qué Mm. interesante, Inara, Mágica. que me Sí, encanta, o sea, lo que es me encanta. apasionante es ya cuando una empieza a verse y ya Mm, lo puede ir compartiendo. Yo esto es, o sea, sí. para mí ha sido, o sea, para mí es fascinante, por eso también me gusta tanto contarlo porque, joder, ver que, pues eso, que no eres una rara que te pasas la vida llorando, ¿no? O sea, Mm, ver como ciertas cosas que le pasan, o sea, lo hablas con otro y dices, ostras, sí, es que así, ¿no? Por ejemplo, lo de la premenstrual que decía bueno, que es la fase peor vista, en lo que tenemos en el cuerpo en esa fase es progesterona, ¿vale? Antes he hablado de ujú, los estrógenos, que es la hormona del chute, del vamos para arriba, que tú puedes con todo y tal. Pero esto tenemos en la primera fase. En la segunda fase tenemos la progesterona, que es la gran olvidada y bueno, que tendríamos que tener en cuenta porque lo que hace nuestro cuerpo es relajarlo. Claro que ujú. relajar y lo que estoy hablando, ¿no? Y este sistema terrible productivista que ahí venga todo, pues es incompatible. Entonces tú vas ahí con tu progesterona ahí intentando que ya voy, y desde fuera ahí pa, ¿no? Entonces, claro, es que esto no es nuestro problema. O sea, yo esto es lo que me enfado, que es que me enfado, no es nuestro problema, es que somos cíclicas. Eso es. Y ya está, ¿no? Qué mágicas os Total, estoy leyendo, ¿eh? total. Es Sí. todo amores ahí, las de la comunidad y las amiguis. Es que la verdad es que es muy interesante también lo que cuentas, Enara. La verdad que creo que entre todas, ¿no? Y todos podemos formar una comunidad, o bueno, se puede formar la cultura menstrual de la que estás hablando, ¿no? Mm, Porque sí que yo creo que la menstruación a veces, dentro también te hablo un poco de los programas de educación sexual y demás, se trabaja ujú, con algunas otras personas y se trabaja desde una perspectiva muy médica, ¿no? Entonces tampoco se habla desde el sentir, desde... Y creo que es fundamental poder tratar el tema de la menstruación desde el sentir, desde el ser, desde que somos cíclicas, incluso cuando se explica la menstruación, ¿no? Yo cuando explicaba la menstruación era algo lineal, ¿no? Del cero mm, al 28, los libros te dicen del cero al 28, pero no tiene por qué ser del cero al 28. Y ya un poco unido con todo esto, el tema de los registros de los ciclos. Me parece súper interesante la forma en la que lo planteas. Aparte que me parece muy importante que cada persona pueda llevar su registro propio de los ciclos y el cómo hacerlo, cómo lo planteas tú desde Viviendo en Cíclico, Enara. mm. Guay, sí. Bueno, como decías, ¿no? O sea, lo de los 28 días también es otro mito. En realidad hay unos Ujú, baremos en los que está todo bien y ahí también, pues otra vez, ¿no? La cultura que hay, eso, lo que dices, es más bien médica, es más bien ujú. reproductivista, es más bien, bueno, pues eso, que falta toda la parte emocional, que por otra parte es la que le falta al sistema, ¿no? Estoy un poco pesada, pero es que estos días está la cosa No, pero como, sí, sí. ya me entiendes. Entonces, bueno, lo de los registros, claro, pues los registros para mí son el primer punto, ¿no? Tú dices, ah, mira, esta tía aquí que está hablando cosas dice que hay algo que se puede hacer, ¿no? Sí, o sea, los registros sería, yo lo planteo de forma sencilla, como también lo he hecho yo y como me lo han propuesto a mí, cogerme 5 minutos al día que después se pueden convertir en un poco más, porque este es el primer choque que nos vamos a encontrar, ¿no? O no, cogerme 5 minutos para mí. Es complicado. O sea, esto va como suele decir Erika, o sea, todo el tiempo que nos podamos coger para nosotras es subversión, ¿no? Todo el tiempo propio es subversión a lo que hay fuera. Entonces, tú dices, pues 5 minutos al día en el que yo me pregunto cómo estoy. Desde el Ujú, cuerpo, o sea, cómo tengo el cuerpo, cómo lo siento el cuerpo físico, cuáles son los pensamientos que he tenido durante ese día, cómo me siento a nivel intelectual, si soy capaz pues eso, de leer unos libros, otros, ¿no? De leer diferentes artículos, no sé, cada uno en lo que ande verá mejor sus parámetros de medición. Y luego lo emocional, cómo están esos tres aspectos. Y luego, o sea, lo que a mí me parece muy importante y no podemos olvidarnos es cómo estoy fuera, o sea, cómo me estoy relacionando ujú. fuera.
qué está pasando fuera, cuánto de contacto he tenido que tener con, o sea, fuera, ya me entendéis, ¿no? Como con el mundo exterior. Porque por eso también en mi proyecto, o sea, no tengo ese pilar de la economía, porque la economía, traída a lo más básico, es la forma en la que nos organizamos como sistema, ¿no? E incluso como núcleos pequeñitos, ¿no? O sea, de convivencia, eso sería economía. Entonces, al final, eso es lo que a nosotras nos está afectando, afecto, ¿eh? O sea, entre lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, esto de los registros, eso, básico, cogerse un cuaderno guay que te motive o no, o sea, cada una verá, y cogerte 5 minutos al día para ver qué preguntas te puedes hacer que te puedan dar pistas. Entonces, la idea sería, bueno, de ahí también puedes marcar, pues eso, el día uno, cuando me ha bajado, el día, bueno, puedes ir, ¿no? O sea, puedes coger el primer día de menstruación, aunque yo siempre en los encuentros también suelo decir, no, hoy, ¿sabes? Si hoy te está latiendo esto, empieza hoy. O sea, cuando cuelgue el Instagram, coges y registras cómo estás, porque así es también la forma de ir creando ese hábito de preguntarnos cómo estamos. Entonces, aproximadamente a los 3 ciclos o cuando ya veas que tienes ahí una información, pues sería pararse, leerse todo eso y sacar un poco los patrones de ti misma. Saber cuánto dura tu ciclo, primero cuántos días tienes de sangrado, luego ir viendo, pues emocionalmente eso, o sea, ir encontrando sí, los denominadores comunes, digamos, de cada fase. Yo en el blog tengo en la web, tengo el calendario, el diagrama lunar, que es este calendario así en círculo, que bueno, siempre digo que ahí no entra nada para escribir, entonces eso es una base, y luego ya el cuaderno. Y luego tengo también una tabla de conclusiones que, bueno, pues por si pudiera ser también de ayuda, para cuando haces esa lectura de los 3 ciclos, puedas ir recogiendo, yo es que soy muy de tablas y de mapas y así, entonces ir recogiendo esa información. Y ya luego, pues ahí ya tendríamos unas pistas y yo lo que hago es en mi agenda, pues voy pintando de colores los días en los que estoy Qué en las bueno. diferentes fases. Entonces así, pues yo, o sea, veo que, pues, que tengo un encuentro que me supone un montón y voy a estar ahí floja, bueno, pues ya sé que me puedo intentar generarme una estrategia para coger ese momento y cuidarme. Y eso, y cuidarme yo. Entonces, esto sería un poquillo el proceso de los registros. Joder, además muy interesante porque vas viendo cómo estás, cómo te encuentras en las diferentes fases, cuánto te dura el ciclo. Me Mm. parece muy interesante. De hecho, yo recomendaría bueno, las personas que nos estén viendo, si pudiesen probarlo y hacerlo, la verdad que es muy recomendable. Muy, muy Y luego, recomendable. sí, y luego además es eso, como hacer el tuyo propio y poderlo compartir. Aunque sea con una amiga, que a veces, ¿no? Pues decimos, bueno, pues una es, la revolución feminista son dos amigas, ¿no? Entonces, como usar ese principio y ya, pues entre las dos, a mí me parece que el proceso de registro se hace más fácil acompañada. Joder, pues has registrado tú y bueno, pues no sé qué, igual, pues y ya, ¿no? Y luego poder hacer ese proceso con Muy otras. interesante. Sí, esto, y si no, bueno, pues eso, hacerlo cada una e intentar picar a otras para que lo hagan, que bueno, o sea, picar como de, joder, esto es importante. Y ya no es solamente importante para cada una, sino que es importante para crear esta cultura menstrual de la que hablábamos, ¿no? Para Eso podernos es. encontrar con otra y decir, y poderle decir, mira, pues es que estoy premen, estoy, ¿no? Y ya la otra, pues bueno, generar mecanismos de cuidado propio y de cuidado colectivo. Esto Poder es. comprendernos, ¿no? Al final, si sabemos lo que nos sucede en cada ciclo, si somos cíclicas, al final con la persona con la que lo vayas a compartir siempre va a ser mucho más enriquecedor poder, pues que te ocurra a ti o poder entenderle qué es lo que le pasa, en qué proceso, en qué momento está, ¿no? Del ciclo. Entonces, Eso muy, es. muy interesante. Nada, yo invitaría a todas las personas Eso es bueno, que lo prueben y que registren su ciclo, la verdad, que porque me lo prueben y parece. que nos lo vengan a contar. Y Eso, hacemos en eso. Irún el Club de las Menstruantes. Bueno, algunas de aquí no estáis cerca, pero si hay alguna más cerca, aquí estamos ya unas cuantas, un friki groupie, que sí, sí, que muchas de las conversaciones ya se tratan de esto, porque es que eso es lo que hemos dicho antes. Es tan fascinante ver las hormonas en relación con fuera, con este proceso que me está pasando, cómo has hecho Sí. tú, cómo hago yo, o sea, que las estrategias colectivas que decíamos compartidas, pues es esto, es poder crear un mundo habitable para los cuerpos cíclicos.
Y de paso, a los que no lo son tanto, recordarles que, pues eso, que tienen emociones, que a veces no están bien, que se puede llorar, bueno, todas estas cosas que faltan, ¿no? Que faltan y que yo tengo la sensación de que desde ahí podemos cambiar las cosas. Sí, yo creo que además poco a poco con todo este tipo de proyectos como Viviendo en Cíclico las cosas pueden cambiar. Conociendo también al final siempre desaprendemos para poder aprender otra vez. A mí me parece fascinante, la verdad. Mm, necesitamos Y sí, nuevos imaginarios, como decía antes. sí, total, total, total. Y bueno, ahora que estamos en este retiro obligatorio, bueno, antes de eso, perdona, quería preguntarte sobre los menstruorrecursos. Me pareció un área súper chachi. Para empezar, porque tienes un montón o sea, hay un montón de recursos distintos y me parece algo súper global y que puedes coger lo que más te apetezca y lo que mejor te venga a ti, ¿no? Háblanos un poquito de esto, Enara. Sí, yo cuando puse eso, cuando puse la web en marcha, pues tenía como diferentes frentes que los quise unir todos ahí, ¿no? De alguna forma. Y los menstruorrecursos son eso, pues cosas, cosillas que yo me voy encontrando, bueno, o cosazas, porque hay material, por ejemplo, para la menarquia hay varios, bueno, varios fanzines muy guays, hay, bueno, hay, o sea, voy recopilando lo que va asomando, ¿no? O sea, van asomando cosas y las voy poniendo por ahí. Y también, bueno, así como hay menstruorrecursos, pues también hay ecorecursos relacionados con la economía. Que bueno, que insisto en esto porque también Sí, 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 es es un importante. tema que a veces creemos, especialmente las mujeres asterisco, que está lejos y nos han expulsado también de ahí, ¿no? Ujú. Y bueno, pues para seguirnos acercando, porque es que en realidad nos está afectando, o sea, es el entorno, lo que digo, todo eso, toda esa construcción organizativa. Y ahí, bueno, pues también hay recursos, eso, como un poco, pues eso, un lugar para ir recopilando cosillas que me encuentro. Me parece fascinante. Y además también un poquito desterrar toda esta cultura heteropatriarcal que estamos viviendo y que vivimos y no. Entonces, yo creo que también ayuda a ponernos en otro lugar y no a quedarnos con lo que tal vez nos han dicho o hemos vivido o no. Me parece, la verdad es que yo estuve ojeándolo y no, es que no me da la vida. Yo quería, es que no, me voy a ver el documental también, que por cierto, yo os animo a que entréis en viviendoencíclico.com y ojeéis un poquito lo que tiene por ahí en Ara, porque es muy interesante. Y bueno, dicho eso, ahora ya con este retiro obligatorio que estamos viviendo en Ara, sé que bueno, que ha habido personas que igual les ha podido afectar en los ciclos. Bueno, ¿cómo puede afectar esto en nuestro ciclo? ¿De qué forma? Y si hay algún recurso que puedas decirnos para ello. Sí, bueno, a mí sobre todo los primeros días, luego ya ahora pues ya eso, ¿no? Son 7 semanas o ya no sé el tiempo que Ujú. llevamos, entonces ya he perdido la Sí, cuenta, ya. pero sí que los primeros, la primera semana, los primeros 15 días sí que me llegaron bastantes mensajes de compas ahí, pues bueno, un poco como qué está pasando. Claro, yo en ese momento igual no tenía la respuesta. Después he ido viendo que lo que hemos vivido con esto, con lo que, o sea, lo que estamos viviendo es de alguna forma un shock, ¿no? O sea, de repente, de fuera adentro nos llega como un ya está, ¿no? O sea, tu vida ha cambiado totalmente y ahora no puedes salir y esto es un shock. O sea, se puede nombrar de formas más ligeras. A mí me suele gustar nombrar las cosas así radicales para intentar comprenderlas en su máxima expresión emotiva igual. Entonces de ahí sí que, claro, esto es una situación de estrés para nuestro cuerpo. Ujú. De alguna forma nosotras teníamos unas rutinas que, bueno, pues con más o menos suerte hemos ido creando y de repente viene esto y cambia totalmente nuestra rutina. Entonces, esto al ser una escena, un suceso de estrés, lo que habrá pasado en la mayoría de nosotras es que hemos tenido ahí un subidón de estrógenos y que por esto, pues eso, o no hayamos ovulado y entonces en relación a eso o nos haya venido la menstrua antes o se haya alargado el ciclo, que haya esto, pues irregularidades, quiero decir, porque lo que estamos viviendo en sí, pues es también, esto es fuerte. O sea, yo estoy un poco que no sé, no se ha hablado mucho de la prevención emocional, de todo lo que de todo lo que nos ha movido en esto que estamos viviendo, de cómo estamos acogiendo, de qué cosas se nos están moviendo, y claro, pues es potente, es potente. Y bueno, creo además que por lo menos con las compas que he podido comentar y así, un poco, o
sea, enfado, a ver, pues no es enfado, pero como un poco de rabia de joder, ¿no? Como ya habíamos encontrado ciertos equilibrios, o yo misma, ciertos lugares que me dan un poco de centro, que estoy ahí gocho conmigo y de repente todo ahí una vorágine caótica que nos ha afectado, claro. Y Sí. esto, lógicamente, pues esta es como una muestra de lo que hablábamos antes de que lo de fuera, o sea, ese estar en relación con lo cultural, con todo, nos afecta adentro. Y esta es la definición concreta de lo que nos está pasando en estos tiempos. O sea que como consejo, pues no sé, que o sea, yo por lo menos sí que estoy intentando eso, volver a las cosas que me daban calma, o sea, como estar muy centrada, Ujú. escribir mucho, para mí escribir es, aparte, bueno, eso, aparte de recomendarlo para el registro, también me parece una práctica muy guay para saber qué siento, o sea, como para poder transmutar desde las palabras, poderme comprender, entonces escribir, bueno, pues estas, o sea, cada una un poco que busque sus formas de estar lo más relajada que pueda dentro del estrés que ha supuesto, que bueno, ahora igual ya, pues eso, ya hemos entrado en otras Sí, fases y ya. tal, pero al principio sí que, bueno, pues fue telita, ¿no? O por lo menos yo lo viví así, como movidillo el Sí, asunto sí, sí. emocionalmente, ¿no? Sí, bueno, y sin saber tampoco en qué iba a derivar, entonces al final era todo como una incertidumbre, ¿no? Y es normal que emocionalmente al cuerpo también le afecte y, bueno, pueda lo que has comentado, ¿no? Que pueda llegarte más tarde, que pueda venirte antes, que incluso no ovules, o sea que es que al final es un estrés para el cuerpo, tanto emocional, Sí, fisiológico como psicológico, ¿no? Entonces hay que gestionarlo y yo creo que lo importante es, una de las cosas que has dicho, que es buscar la calma y de qué forma que cada cual busque la suya, ¿no? Pues escribir, escuchar música, hacer mm, yoga o lo que cada cual considere mm. que puede ser la calma, ¿no? Qué interesante, Mara. Pero tenemos que ir terminando un poquito porque le daremos un paso a las preguntas, a ver si hay alguien que quiere preguntar algo. Y bueno, no me quiero ir de esta entrevista sin hablar de tus obras de arte. ¡Oh, soy fan! Me Mis obras de encantan. arte, me muero de la vergüenza. Sí, porque además trabajas con el propio cuerpo de una manera muy sensible y muy creativa. Entonces, ¿cómo surgió esta iniciativa? ¿Cómo te pusiste a hacer arte de esta Con forma? sangre. Sí, sí, sí. Me da mucha, o sea, lo primero, eso me da mucha vergüenza lo de las obras de arte, porque yo aplico o sea, sí, que lo recojo, que me halaga, pero que intento aplicar el método del juego libre, que esto también lo aprendí de una queridísima amiga. Y bueno, o sea, lo aprendí, o sea, lo hice cuerpo con ella y es esto de sin más, de ponerme y dejar que la sangre se exprese. Luego ya han sido, pues eso, ya ciclos y ciclos de pintura. Y bueno, pues esto empezó porque tengo una compa a la que quiero un montón, que es amiga mía, aunque no nos hayamos tocado nunca, que vive en México y que conocí en la comunidad, como otro montón de queridas mías. Y ella lo hacía y lo sigue haciendo. Ella pintaba y un día me dijo, nada, pues es que, no, o sea, así viendo y yo flipando, yo en plan, ¿pero qué me estás contando? Y nada, pues me puse a pintar y bueno, luego hice, o sea, mi idea era, no sé, son como mis dibujos y son muy íntimos, pero también decidí ponerlos en la web, pues esto, como para resignificar el tema. Para mí fue, o Cultura sea, para mí menstrual. ha sido, claro, y para mí ha sido, para mi propio proceso ha sido una forma de acercarme, ya no solamente de forma ideológica o a mi cuerpo, sino físicamente a la sangre. Y Sí. esto es tremendo porque no tiene nada que ver el olorcillo del Tampax o de la compresa de plástico con, con el olor de la sangre, ¿no? O Ah, sea, es que es muy guay. O sea, yo solo es como, a mí me emociona un montón porque si alguna quiere probar, es poco a poco. O sea, yo suelo contar los talleres en plan, bueno, primero ahí, ¿no? A la distancia, en plan, vale, por el baño. No, luego ya, bueno, mira, no sé qué, te le vas acercando ahí poco a poco, ¿no? Y luego de repente un día dices, va, dijo aquella que voy a coger un papel a ver qué sale, ¿no? Y eso, y para mí eso ha sido pues lo más, porque ahora mismo también es una de mis formas de meditación y de conexión conmigo misma. Cojo es la sangre brutal. que se guarda en el frigo, también suelo decir, y Ujú, que dura tiempo, como así ujú. los tips de pintar con sangre menstrual. Y eso, y así fue, y así sigue siendo. Y bueno, para quien no sepa, de dónde, o sea, la sangre, por supuesto, la recogerás de la copa, entiendo, ¿no? Y ¿hay diferencia en Ara entre la sangre que se queda
la percepción de sangre que se queda en la compresa a luego lo que puede llegar a ver en una copa? ¿Hay diferencia? Sí, 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 toda, hombre, toda. Hombre, las compresas de tela, pues que O se los recoge Tampax, o bueno, también, es pero las distinto. desechables, o sea, lo que son productos de recogida Ujú. desechables, el olor de los químicos, eso también afecta un montón a toda la flora vaginal. Bueno, hay, vamos, yo soy copa lover y si no, porque hay también muchas compas que no pueden por circunstancias de Ujú. vaginismo y Sí, otros temas que tampoco no sí, sí. socializamos y que también hay que ir poco a poco hablando de ellos pues las compresas de tela van muy bien. Entonces sí, coger, verter en un botecito y ahí al frigo. Y bueno, y eso y ya cuando... Y luego experimento, porque a mí no me gusta contar, porque ahí luego hay colores, texturas ahí, pero es romper el juego y a mí me suele dar pena Sí, sí. contarlo, porque es como, no, tú prueba con la tuya y luego ya hablamos. Eso sí, sí, Que eso pruebe la... a mí me dieron el truco y fue bastante determinante sí, el papel acuarelable, porque como tiene mucha agua, mucha cantidad de agua en los Ajá. folios, pues queda más como más así, que no absorbe bien. Y el papel acuarelable es ya como el truqui. Mira, pues está bien, lo recojo. Ay, ay. Aunque bueno, yo no soy muy buena artista, yo no se me da bien pintar. Pero Eso es trampa, Raquel. Eso es otra de esas cosas que nos han contado. Es, pero eso es trampa. O sea, no, no. Además es que no va de ahí. O sea, bueno, yo no lo, o sea, no lo vivo, aunque están expuestas y están ahí en la web y desde ahí va, pues puede parecer. Es desde el experimento, de lo guay que es el experimentarlo. No hace falta hacer nada. O sea, es el juego de la pintura que nos han, también nos lo han robado. Y nos han contado ahí que no sabemos pintar y. No, no. sí, 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 igual sí, igual un poco sí, igual un poco sí. Pero la verdad es que me parece, joder, lo que haces yo lo veo y digo, esto es maravilloso. Porque, bueno, yo lo que siempre digo de las cosas que podemos ver y demás, que te tienen que contar una historia, ¿no? Te tienen que contar algo. Y bueno, yo creo que tus creaciones cuentan mucho en Ara, entonces Me me alegro, yo gusta eso. mucho, sí. Mi idea están ahí solo para que sean fuente de inspiración, como lo han sido conmigo otras. Entonces, si inspiran, aquí hay otra compa también que nos dice que no te lo cuenten, experiméntalo Sí, por ti misma. Me parece una gran totalmente. frase. Gracias por recogerlo así. Experiméntalo. Es totalmente, Sí, totalmente, sí, sí, sí. totalmente. Vale, pues nada, no sé si quieres añadir algo más y pasamos a las preguntas o si alguien quiere preguntar algo. Sí, mira, ahí también, bueno, aprovechando ahí Merche que nos dice que ella pinta, también es un recurso muy guay en los cartones de Ujú. las cajas de galletas y cereales que también eso Qué tienen bueno. esa, ese absorber, que lo absorben mejor. Es que ricas con Merche. La verdad jo, es importante. Además que creo que eso de, o sea, que al final coger tu propia sangre y poder pintar con ella tiene que ser una conexión también brutal, ¿no? Contigo misma. Y poder ver Para ese mí. proceso, ¿no? De cambio, si lo hay, si no, de qué forma, de qué color, de qué... Y yo creo que también el poder hacer creaciones con tu propio cuerpo, dependiendo de cómo estés, generarás una cosa, generarás otra, ¿no? Entonces, cuestión de probar. Probaremos, Enara, Muy probaremos. bien, Raquel, te tomo Vamos, la palabra, ¿eh? vamos, La próxima te vamos. la cuento. La próxima que Vamos nos a... veamos, te lo pregunto. Se lo preguntas, sí. Vamos a ver si me quito esa cosa Sí, a ver, es de un no sé proceso pintar. de... Ya, eso sobre todo, porque hay otra gente que más es el asco que le pueda dar y tal. Pero el Sí, de pintar también me lo suelo encontrar mucho, ¿eh? Y yo tampoco no sé buf. pintar, o sea, no sé cómo decir. ¿Quién sabe pintar? A ver, que levante la mano. Nada, nada, no, no. Totalmente cierto. ¿Verdad? Ahí Sí, va. sí, ya Listo. está, ya está, ya está. Amores. Recogido, Bueno, recogido. pues eso, que si Ya alguien tiene está. preguntas nos las puede hacer Sí, no sé si y alguien tendrá súper alguna contenta aquí. pregunta, eso es. Y si no, yo he recogido una, Enara, que la han Mm. hecho antes, que esta noche es luna llena. Y comentan que a ella le da energía. ¿Por qué? ¿Tiene que ver los ciclos lunares con la menstruación? Claro, sí, sí, o sea, seguro que tiene que ver. Yo, o sea, sé que tiene que ver y claro, luego está, yo suelo decirlo también porque ahí hay una parte que a mí me da un poco de vértigo, entonces la suelo apuntar. Nosotras aquí Ujú. en este occidente nuestro, la cultura que tenemos en cuanto a la relación con la naturaleza, los ciclos naturales y sí, pues está bastante perdidilla, o por lo menos yo, o sea, también yo hablo de mí, ¿eh? Pero yo y las de mi entorno, pues bueno, ahí vamos. Sí que, claro, la luna nos afecta, por supuesto, es cíclica, ¿no? Es la primera Ujú. muestra de la ciclicidad de la vida en general. Entonces,
Yo ahí, por ejemplo, a esta compa que nos ha hecho esta pregunta, le invito a que registre en base de eso y luego nos lo cuente. Ahí Yo, sería por ejemplo, maravilloso. sí que, claro, porque yo personalmente, que es desde donde parto toda esta investigación, ensayo, que es el proyecto, yo no tengo, o sea, sí que me conecto y hay momentos que siento, pero no tengo desarrollada, digamos, esa conexión con la luna, que hay otras compas que la tienen. Entonces, Ujú. sí que se dice, o sea, hay, claro, se dice y tiene sentido que el ciclo menstrual, cuando es luna nueva, estás menstruando, está todo oscuro, estás en la cueva, y cuando es luna llena, que es la ovulación, pues es ahí que estás como expansiva. O sea, esto Ujú. existe, claro, es esa misma ciclicidad. Lo de la energía, o sea, sí, yo también comparto, aunque luego no sepa bien, la unión de mi ciclo menstrual con las lunas y el batiburrillo. Es, bueno, hay también eso, hay algunas, bueno, hay compas más expertas que yo. Yo soy más, como he dicho, lo mío va más de la economía, que es lo más terrenal. Entonces, de lunas sí, sé poco. Así que esa compa, eso, si quiere, o si tiene ya investigado, vamos, totalmente, es preguntaca, porque claro que hay una unión, pero yo creo, o por lo menos yo lo que he dicho, yo no estoy tan conectada como para poder hablar de ello. A mí lo que me suele dar miedo es que a veces nos gusta apropiarnos de cosas de otras culturas que no tenemos acuerpadas aquí todavía. Ojo, Ujú. todavía. Entonces, yo suelo poner un poco la alerta en esto porque una cosa es lo que nos gustaría, ¿no? En plan, ¡buah, qué guay sería!, ¿no? Ir con el ciclo todas juntas ahí. Y luego otra cosa es la realidad. Y claro, Sí. pues son cosas diferentes. Así que Pero sí, bueno, eso. me parece una buena recomendación eso de ver, ¿no? Qué relación tienen los ciclos de la luna con mi Claro, propio claro. ciclo y porque sí que creo que lo mismo, la luna al final tiene un proceso cíclico y puede tener relación completamente. Otra cosa es lo conectadas que estemos, ¿no? En Ara, que yo creo que eso Eso sí que es es. verdad que a cada cual le conecta una cosa distinta y no nos tiene por qué conectar a todas lo mismo, ni tenemos por qué sentir lo mismo, ni Eso es. entonces, lo interesante de todo y lo guay sería poder compartirlo luego. Yo Claro, me siempre. lo voy a apuntar, ¿eh? Me Esto lo pide voy unas a jornadas, apuntar. Raquel. Esto pide unas jornadas. Pide, pide, pide. Unas o doses. O los que sean. Pues sería maravilloso. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, vamos acabando y Sí, no sé. A ver. No, no hay nada ahí. Hay no, eso, cosillas que nos sí, dicen. sí. Qué guay, qué de gente. Corazoncitos. Ay, gracias por estar ahí. Ya, sí, joder, ya te digo. Oh. Sí. Vale, pues nada, Enara, decirte que ha sido todo un placer tenerte. Esperamos estar en otra, eso seguro. Y en un nuestro encuentro, que a ese me Eso es, apunto en eso es. cuanto se acabe todo esto y podamos encontrarnos, yo me apunto a tu nuestro encuentro, eso queda Y cuando hecho. nos podamos tocar, sí, sí, sí. Y Sí, qué mientras eso, ganas. invitar a todas las compas que todavía estáis por ahí, pues eso, a registrar, a hablar del ciclo menstrual, que bueno, ya sé que os estoy viendo y sois ahí todas compis, pero alguna habrá. Entonces, esto todo, pues eso, poco a poco a irlo sacando de los armarios, que lo necesitamos todas, ya no solamente cada una, sino que necesitamos ir hablando de estas cosas y convertirlas en conversaciones, porque son muy importantes y muy necesarias para comprendernos y crear otras realidades, o por lo menos mini realidades, o con nuestras amiguis, o poco a poco, que no nos lo quedemos dentro, porque eso, Sí. se necesita esto y lo vamos a, o sea, cuando lo construyamos, lo construiremos, o sea, lo estamos haciendo entre todas y todas somos necesarias en esto, porque eso es, o sea, una conversación, un comentar, bueno, todo esto es necesario. Así que Muy, eso, muy necesario. Así que nada, yo también les invito a que entren en tu página viviendoencíclico.com, que cotilleen quien no lo haya hecho ya y que miren un poquito porque la verdad es que dices cosas muy interesantes y sobre todo muy necesarias, como la cultura menstrual, economías feministas, entre otras. Y nada, solo darte las gracias, Enadara, que ha sido un placer y dar las gracias a toda esa gente que está detrás de la pantalla por estar aquí con nosotras y nada, que ha sido un placer, Enara. que Un, muy un... guay, que muy guay. Gracias a todas ahí que estáis ahí, que os mando besos a todas y que eso. A las que estamos cerca, pues eso, pronto nos abrazamos. Sí, A sí, ver, ¿no? sí, Chic- esperemos que sí. Chicleta dice saludar, saludamos. Las saludamos. Bueno, pues Eso. muchas gracias y a todo el mundo que está detrás y a ti, Enara, también.
un placer. Un Eh, placer, un placer. estamos Y en a otra. seguir, eso es. Y a Qué seguir ricasco. compartiendo y tomando nota. Eso es, ahí, que vamos juntas, Eso, que si no, eso, no lo vamos a hacer. Qué eso. ricasco. Bueno, Abrazos, besos. chao, Agur, preciosas. agur. Agur.